Hola, ¿cómo estás? En este video veremos cómo puedes agregarte a ti o a cualquier otra persona a una escena o imagen de un juego. Para eso usaré 3 ejemplos con 3 juegos. Empecemos con uno muy conocido, Grand Theft Auto 5. Esta es una imagen con el estilo animado muy característico de las pantallas de carga de los GTA. Tengo esta foto de esta persona real. Vamos a meterla junto a los personajes del juego, Trevor, Franklin y Michael, con ese estilo animado. Para eso abriré la app de Gemini en Android. También puedes hacerlo desde el navegador y, además, también en una PC si quieres. En esta parte de aquí elegimos el modo crear imágenes, que es Nano Banana. Acá elegimos la versión Pro de Gemini, que la puedes usar una cantidad de veces limitada por día gratis. Esta es una cuenta gratis. En el más, agregamos de la galería las 2 imágenes. Preferiblemente, primero la del juego y de segundo la foto de la persona. Y escribimos el prompt indicando que agregue a la persona de la segunda imagen a la imagen del juego, en este caso Grand Theft Auto 5 junto a los personajes con el mismo estilo visual, en este caso, animado como los personajes de la imagen. Mientras más específico seas, mejor y más detallada quedará la imagen. Y así quedó. Puso a la persona con el mismo estilo animado de los personajes de la imagen. También lo puso con la bicicleta, que pudimos haber especificado que no lo hiciera. Y tapó un poco a Michael, pero no está mal. De hecho, la bicicleta es algo que recuerda a los santos de GTA San Andreas, mapa donde se desarrolla GTA V. Ahora veamos con una escena cinemática de un juego. Acá tenemos esta de Resident Evil 2 Remake. Y pondré la cara de Brendan Fraser al personaje de Leon, ya que muchos pensamos que le habría quedado bien un papel de Leon en una película de Resident Evil. Puse el siguiente prompt. En la primera imagen de Leon de Resident Evil 2 Remake, cambia la cara de Leon por la del actor Brendan Fraser de la segunda imagen, con el estilo gráfico del juego, es decir, que la cara de Brendan tenga gráficos de Resident Evil 2 Remake. Igualmente, con la versión Pro gratuita para que quede lo mejor posible, este es el resultado. Al ser un juego fotorrealista, le resulta difícil distinguir de gráficos a fotos, pero aún así quedó bien. Hubiera quedado mejor con Resident Evil 4, a decir verdad. Vamos con The Last of Us. Puse el siguiente prompt. Agrega a la imagen del juego The Last of Us a la persona de la bicicleta, pero sin la bicicleta, en una posición de espalda volteando hacia atrás, armado al igual que los personajes Joel y Ellie. Con el estilo visual y gráfico de la imagen del juego. Quedó atravesado y pequeño. Así que tenemos que ir corrigiendo la imagen con órdenes. Pon a la persona en la parte izquierda de la imagen con un tamaño un poco más grande. Ahora un poco más bajo, insistiendo con el mismo estilo visual de los personajes. También puedes indicarle una referencia de un modelo de consola para que Gemini se haga una mejor idea del estilo gráfico. Mientras más detalles y específicos seas, mejor quedará. ¿Qué te pareció? ¿En qué juego te gustaría meterte a ti en una imagen?